Hola, mi nombre es Sandra Milena Bustos, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Presento a continuación mi documento de identificación y voy a sustentar el primer punto de la opción B. Bueno, este trata sobre los sistemas de ecuaciones lineales, el cual es un conjunto de m ecuaciones con n incógnitas. También se lo puede escribir de forma matricial. También se presentan las fórmulas que se van a emplear o que se van a utilizar para el desarrollo de los diferentes métodos. Estas se encuentran representadas mediante código LaTeX y para dar inicio se debe desarrollar o crear una matriz que va a ser en este caso de 10 por 10 y sus elementos van a ser de forma aleatoria. Aquí se encuentra la matriz con la cual vamos a trabajar. Se debe verificar que el determinante sea distinto de 0 y que si la matriz es diagonalmente dominante para saber si se puede aplicar o no los métodos descritos al inicio, o sea que son el método de SOR, el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Para esto se crea este código con el cual nos permite determinar si la matriz es diferente de 0. Se crea esta condicional donde me dice que si la determinante es diferente de 0, se va a iniciar un contador. Acá en este caso se empieza a hacer el recorrido de los elementos de la diagonal principal para posteriormente aquí realizar la comparación. En esta comparación vamos a saber si la suma de los elementos o de las filas de esta matriz va a ser menor que la diagonal principal para saber si esta es una diagonal dominante. En este caso sabemos o tenemos el resultado de que la matriz es una diagonal dominante y el método iterativo será convergente y que se puede aplicar los métodos, pues cumple que la matriz es, como la primera condición, es dominante y su determinante es distinta a 0. Como cumple con estas dos condiciones de este sistema, entonces procedemos a realizar o aplicar el primer método, que es el de Jacobi. Para este método vamos a tener una tolerancia, como lo dice el ejercicio, de 10 a la menos 6, el error y el número de iteraciones máximas. Entonces se comienza aquí a aplicar mediante el ciclo while el recorrido de las columnas, que es representada por la variable i, y el recorrido de las filas representada por la variable j, con el fin de aplicar la fórmula anteriormente mencionada. También se tiene en cuenta el cálculo de la norma vectorial del error y también se va actualizando el vector de soluciones por cada iteración. Con este método tenemos un resultado de 6 iteraciones. El error en la iteración 6 es de 7.16 menos 0,7. Aquí mostramos también los errores y los resultados que se obtuvo y la respectiva gráfica. Bueno, en esta gráfica nos dice que inicia en 0,05, esta va descendiendo hasta el punto de llegar a 0 hasta la séptima iteración. Seguimos con el método de Gauss-Seidel y de SOR. Estos dos métodos son muy similares. Lo que lo determina es el valor que va a tener la variable, que en este caso la llamé omega. Entonces se presenta el código, que es como el código base que se va a utilizar para el desarrollo de estos dos métodos, el de Gauss-Seidel y el de SOR. Entonces, en este caso, bueno, se tiene error, el número de iteraciones también, se coloca también un ciclo for al inicio para los elementos de la diagonal principal de la matriz con su respectiva fila y columna. También aquí se aplica la fórmula que anteriormente anunciada o se mostró al inicio del ejercicio. Aquí también se utiliza la tolerancia del error con el ciclo while. Aquí se crea la variable centinela, que es esta que se encuentra aquí, para determinar cuándo se cumplen las condiciones para acabar este ciclo. También se tiene en cuenta el error y nos muestra
que en el método Gauss-Seidel vamos a emplear el código anteriormente descrito y mencionado. Como lo dije anteriormente, son dos métodos que son muy similares, entonces vamos a utilizar este código como base. Y mediante ya el desarrollo del método Gauss-Seidel vamos a hacer el llamado de este código, pero solo lo que en este caso omega va a ser igual a 1. Entonces aquí se realiza ya el desarrollo con este método y nos damos cuenta que nos da un resultado de 12 iteraciones y la respectiva gráfica, donde muestra aquí que ya inicia el número de iteraciones, va descendiendo hasta el tope de llegar casi a 0 y comienza ya hasta el número 12. Y mediante el método de SOR, en este caso se tiene en cuenta que el valor que va a tomar la variable omega debe estar entre el rango de 1 y 2. Entonces tomamos el valor de 1.3. Realizamos aquí el respectivo código colocando que omega en este caso va a valer 1.3, va a tener este valor. Hacemos el llamado del código base y comenzamos su desarrollo, donde nos muestra que tiene un número de iteraciones igual a 23. Aquí se muestra también la respectiva gráfica, donde inicia, donde llega a su punto de que es igual a 0 y comienza sus iteraciones ya mayor de 20. Como conclusión podemos decir que en el método se observa que la convergencia en 23 iteraciones de una curva muy similar a la anterior es el método de Gauss-Seidel. Esto ocurre debido a la similitud entre ambos casos, como lo mencioné, el de Gauss-Seidel con el de SOR. Pues en ambos la ecuación solo cambia en un parámetro, que en este caso es el llamado omega, por lo que se podrá decir o concluir que el método de Jacobi, es decir, el primer método utilizado, es la opción más rápida en cuanto a la convergencia mostrada en una menor cantidad de iteraciones, dado que entre los tres métodos el menor número de iteraciones fue utilizado o fue obtenido mediante el método de Jacobi, donde nos muestra que solo tuvo 6 iteraciones a diferencia de los otros dos que fueron con 12 iteraciones y el último que fue con 23. Eso es todo, muchas gracias.